Bueno, estamos acá de vuelta expresando acciones habituales o rutinas en presente simple, ¿sí? Pero esta vez nos vamos a ocupar de las oraciones interrogativas. ¿Qué tengo que tener en mente cuando hago una oración interrogativa? Bueno, es fundamental que yo tenga en mi mente que cuando hago una oración interrogativa tiene que haber un cambio. No puedo olvidarme bajo ningún concepto de este cambio, ¿sí? Lo segundo que tengo que tener en mente es que voy a usar auxiliares también, una vez más, do o does. Recuerden que los auxiliares eran los que me decían si el verbo estaba en presente, pasado o en futuro. En este caso, como trabajamos con do y does, sabemos que estamos trabajando en presente, ¿sí? Y otra de los ítems fundamentales es que el verbo va a ir sin ese absolutamente siempre. Recuerden que yo no puedo tener un auxiliar y un verbo con ese. Si yo tengo auxiliar, el verbo va a ir sin ese, por la sencilla razón de que esta S que estaba en las oraciones afirmativas se fue a el auxiliar. Entonces, vamos a ver más esto con ejemplos, ¿sí? Vamos a partir de una oración afirmativa, que es como estuvimos haciendo hasta el momento, para seguir en la misma línea, ¿sí? Entonces, y para ver realmente cómo es este cambio, ¿sí? Bueno, yo acá tengo un ejemplo. She like music. Esta oración está mal, ¿sí? Nosotros sabíamos que cada vez que hago una oración afirmativa me tenía que preocupar si el verbo iba con S o sin S. En este caso tengo she, el verbo va a ir con S. Sé que he, she o it van con verbo con S. El verbo lleva una S, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo esta oración, she likes music, que ahí me quedó perfecta, la quiero pasar a interrogativo? Bueno, como muy bien dice acá, tengo que usar auxiliares. El auxiliar que voy a usar va a ser does, ¿sí? Por la sencilla razón de que tengo she como sujeto, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a escribir, voy a poner el sujeto. Y acá es donde se produce este cambio que yo les digo, ¿ven? Sujeto en segundo lugar, does en primer lugar. Y después voy a poner la oración, la oración para continuar, voy a poner el verbo, la oración para continuar como de costumbre, ¿sí? En este caso, como estamos transformando las oraciones en negativo, en este caso va a quedar Does she like music? Bueno, recién ahora yo puedo agregarle el signo de pregunta, pero recién ahora. Vamos a repasar un poquito acá qué hicimos. Nosotros empezamos diciendo que iba a haber un cambio y el cambio se produjo. Yo empecé por un auxiliar y el sujeto quedó en segundo lugar. Le saqué la S al verbo que yo tenía en la oración afirmativa. ¿Por qué? Porque esta S que está acá en la oración afirmativa se fue al auxiliar. Entonces acá el verbo me quedó sin S. Gracias a este cambio que está acá, es que yo voy a poner un solo signo de interrogación. Esta es una pregunta que se hacen un montón de chicos. ¿Por qué las oraciones interrogativas en inglés no empiezan con un signo de interrogación? Bueno, la respuesta está acá, acá está la clave. No empiezan con signo de interrogación porque no es necesario informar que uno va a hacer una pregunta, porque ya al ver este cambio ya se sabe que es una oración interrogativa. Recuerden que cuando ustedes hacen oraciones afirmativas y negativas, la oración siempre va a empezar con el sujeto. En cambio, cuando hacemos oraciones interrogativas, la oración sí o sí va a empezar por el auxiliar, ¿sí? Bueno, vamos a probar con otra. Tengo, por ejemplo, el caso de they. Yo digo they y voy a continuar por like music. Bueno, acá tengo una oración perfecta, perdón, porque they no lleva ese en las oraciones afirmativas, así que mi oración quedó divina. Ahora, ¿qué pasa cuando yo la quiero transformar en una oración interrogativa? Bueno, tengo que hacer este cambio del que tanto hablamos. ¿Qué auxiliar voy a poner? Voy a poner do, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que they va con do. They me va a quedar en segundo lugar y acá ya hice el cambio, ya estoy lista para seguir con mi oración interrogativa. Entonces, do they like music? Recién ahí puedo agregar mi signo de interrogación, ¿sí? Fíjense que está el sujeto en segundo lugar y ya tengo una pregunta. Vamos a ir con la última. Voy a hacer una oración que va a empezar por he.
Vamos a empezar por las oraciones afirmativas, como veníamos haciendo hasta el momento. Tengo he like music. Oración afirmativa. He como sujeto. Va a llevar una S al verbo. Va a llevar una S al verbo. Si no agrego esta S en el verbo, la oración va a estar mal, ¿sí? Entonces, ahí me quedó perfecta. He likes music. Bárbaro. Necesito pasar la interrogativa, entonces tengo que hacer este cambio del que tanto hablamos. Voy a empezar por jazz. ¿Por qué? Porque he va a ir con jazz, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? Lo voy a poner bien acá arriba. Así tengo lugar. Jazz, he, y ahora va a seguir el verbo, ¿sí? Does he, vamos a ver si lo hacemos chiquitito. Like music, y recién ahí voy a poner mi signo de interrogación. Recuerden que el signo de interrogación casi si no lo pongo no pasaría nada, porque al yo haber hecho este cambio ya me queda la pregunta, ¿sí? Ya estoy haciendo una oración interrogativa, pero ahora como es una oración interrogativa, ¿sí? Y es una pregunta, cada pregunta tiene una respuesta. ¿Cómo hago para responder una oración de ese estilo? Por ejemplo, voy a empezar por jazz, ¿sí? Entonces, digo, jazz. Sigamos por she. She. Y ahora voy a ir a nuestra oración con la que empezamos. Does she like music? Does she like music? Recién ahí pongo el signo de interrogación, ¿sí? Ahora yo acá tengo dos tipos de respuestas posibles, nada más, ¿sí? Si yo hago una oración interrogativa que empieza con el auxiliar, la respuesta va a ser siempre sí o no. Si es que sí, la voy a hacer de una manera, y si es que no, la voy a hacer de otra. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Does she like music? Yes. Si pongo, voy a poner que sí, tengo she como sujeto. Yes, she does. Si voy a decir que sí. Y si voy a decir que no, acá me quedé cortas con los she. Voy a decir no, she doesn't. Todo esto que está acá significa sí. Y todo esto que está acá significa no. Estas son mis únicas dos formas de yo poder responder a una pregunta como esta, ¿sí? Ahora voy a hacer otro tipo de pregunta, en el cual mi sujeto sea they. ¿Puedo empezar por they? No, no puedo empezar por they, porque habíamos dicho que cada vez que empezaba, que hacía una oración interrogativa, tenía que empezar por do. Entonces, vamos a ver si lo hacemos más para acá. Do they like music? Do they like music? Recién ahí puedo poner el signo de interrogación, el sujeto me queda en segundo lugar, ¿sí? Acá una vez más tengo dos formas de responder esto, ¿sí? Voy a responder que sí o que no, no tengo otra opción, ¿sí? Si digo que sí, voy a decir yes, they do. Y entonces me quedaría algo así. Yes, they do. Y si digo que no, me quedaría no, me quedé corta de vuelta con los sujetos. No, they don't. A ver si esto lo agarramos distinto. Ahí está. Ahora, si ustedes se fijan, yo acá preparé otros sujetos también, ¿sí? ¿Y por qué hice esto de preparar otros sujetos? Porque la realidad es que dependiendo de lo que yo quiera decir, lo único que voy a responder, lo único que voy a cambiar o va a variar, va a ser el sujeto. Supongamos que mi pregunta empiece
con he. O que mi pregunta sea en base a un varón. Miren lo que estoy haciendo. Yo solamente estoy sacando el sujeto, ¿sí? Saco el sujeto, voy a agregar otro he, que me lo había olvidado, y me quedaría de esta manera. Does he like music? Y si digo que sí, digo yes, he does. Y si digo que no, digo no, he doesn't. ¿Sí? Y ahí me quedó perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo acá quiero cambiar también? ¿Sí? Voy a sacar los they. ¿Sí? Voy a tratar de dejarlos lo menos molestos posibles. Do you like music? Y voy a tener que hacer otro I. Entonces la respuesta sería yes, I do. ¿Sí? O no, I don't. Fíjense que la estructura de la pregunta y la estructura de la respuesta en ambos casos quedó exactamente igual. Lo único que hice yo fue cambiar los sujetos, ¿sí? O sea que realmente es bastante simple, ¿sí? El tema es que, bueno, hay que encontrarle la vuelta, pero una vez que lo entienden es muy simple, ¿sí? Y por último, vamos a hacer las oraciones que estuvimos haciendo hasta el momento. Vamos a repasar un poquito. Estamos haciendo oraciones interrogativas. Dijimos que lo más importante es que iba a haber un cambio, ¿sí? Entonces, yo acá y volví a hacer la fórmula en la cual tengo en el primer lugar, porque este justamente es el cambio, tengo do o does y eso lo va a decidir mi sujeto, ¿sí? Después va a seguir el sujeto, después el verbo y después cualquier cosa que siga detrás de ese verbo, que ese verbo necesite. Y recién ahí vamos a ver si ponemos el signo de pregunta o no. Entonces, vamos a ver un poquitito. Yo acá tengo I como sujeto. Sé que voy a tener que poner do como auxiliar. Entonces me quedaría, do I live in Buenos Aires? Recién ahí puedo poner mi signo de pregunta, ¿sí? Es recién ahí que lo puedo poner, no antes. ¿Qué pasa en este caso de he? He como sujeto, voy a necesitar does como auxiliar. Does he works in an office? ¿Esto está bien? No, recuerden que en el interrogativo no puedo tener un verbo con S porque la S que estaba en el verbo en la oración afirmativa se mudó al auxiliar. Recién ahí yo voy a poder poner mi signo de pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Does he work in an office? ¿Qué me pasa en el caso de the dog? También va a ir con does. Recuerden que habíamos dicho que lo íbamos a reemplazar por it a the dog. Y le voy a tener que sacar le voy a tener que sacar la S al verbo porque no lo necesito simplemente. Y recién ahí puedo poner el signo de pregunta. ¿Cómo me quedaría? Does the dog run fast? ¿Qué me pasa en el caso de Pablo? Pablo también, como es he, va a necesitar does como auxiliar. ¿Puedo tener un auxiliar y un verbo con S? No, imposible. Borro la S porque esa S es la que se mudó al auxiliar. Does Pablo play football? Pongo mi signo de pregunta. ¿Qué me pasa con we? We go to school es la oración en afirmativo. Voy a hacer una oración interrogativa, tengo que empezar por do. Do we go to school? Acá, perdón, hay un error. Do we go to school? Y recién ahí puedo poner mi signo de pregunta. ¿Qué me va a pasar con she? Does va a ser el auxiliar. Does she likes? Imposible. Does she like music? Y recién ahí voy a poner mi signo de interrogación, ¿sí? ¿Qué me va a pasar con they? They va a llevar do como auxiliar. Do they play video games? Y recién ahí, una vez más, voy a poder poner mi signo de pregunta. ¿Qué me va a pasar con Pablo and Dana? Do Pablo and Dana have yoga lessons? Recuerden que Pablo and Dana es they, ¿sí? Entonces voy a tener do como sujeto.
perdón, como auxiliar. ¿Qué me pasa en el caso de Ana? Ana va a ir con does porque Ana lo reemplazo por she. ¿Puedo tener un auxiliar y un verbo conjugado con una S? No. El auxiliar no puede ir jamás con un verbo conjugado. Entonces, ¿por qué? Porque esa S, que era la conjugación del verbo, se fue al auxiliar. Me quedaría, does Anna love shoes? Y recién ahí, para terminar, voy a poner mi signo de interrogación. Y así me quedarían todas las oraciones interrogativas. Lo que hicimos fue pasar oraciones afirmativas e interrogativas. Fíjense que ninguno de los verbos quedó con S, ¿sí? Porque las S están en los auxiliares que lo necesitaban, como era en el caso de jazz. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa saben que me preguntan. Hasta la próxima.